Warhammer 40K. Nuestro viaje. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 51, ya terminé, anunció Karna, apareciendo de repente. Saludó a los tripulantes con naturalidad mientras caminaba, sin importarle si respondían, antes de lanzarle una placa de datos a Romulus. Toda la nave, 11.409 almas. Mucho menos que una nave de la Armada Imperial. La mayoría de las instalaciones, incluyendo los macrocañones, están automatizadas, con datos procesados por cogitadores y controlados por tecnosacerdotes. Karna tenía la clara sensación de que su inspección de la nave había transcurrido excepcionalmente bien, como si la propia nave hubiera estado cooperando con él. Lo sabía, dijo Romulus con una expresión de reivindicación mientras examinaba los datos detallados. El Imperio no temía la automatización por la corrupción del caos. Simplemente no valoraban la vida humana. Los mecánicos podían operar una nave con una décima parte de la tripulación de un modelo imperial equivalente y alcanzar la máxima efectividad en combate, y no se veía que sus naves fueran blanco específico del caos. Aunque aún era necesario ser cauteloso con la IA y la posible corrupción del caos, las regulaciones internas del Adeptus Mechanicus ya le habían dado a Rómulo un umbral psicológico aceptable. Bien, de ahora en adelante, modelaremos nuestra automatización según el Mechanicus. De todos modos, tenemos muchos cuerpos de drones que sirven como nodos de control, así que no necesitamos convertir a personas reales en cogitadores o servidores. La mente de Rómulo ya estaba acelerada, elaborando un plan de reforma para su nueva nave. No nos enredemos en problemas. Hablemos de algo alegre, como nuestras ganancias, dijo Karna, captando el estado de ánimo de Rómulus y cambiando de tema proactivamente. Ah, y aquí están los nuevos planos que desbloqueé. A ver si hay algo útil. Manipuló su interfaz y compartió la información. Esto es, los ojos de Rómulus se abrieron de par en par al examinar las nuevas incorporaciones a su módulo de producción. Líneas de producción para varios modelos de Volteres, una línea de producción para armaduras de Exterminador Indomitus y un montón de datos corruptos etiquetados como armadura del destino. ¿Cómo conseguiste esto? Preguntó Romulus. Para no provocar a Caul, ni siquiera había dejado que Arthur escaneara deliberadamente las líneas de producción durante la desactivación de bombas. ¿Cómo había logrado este ángel robar los planos? Y Caul era despiadado. Inmediatamente reasignó las líneas de producción en la sección de popa de su arca para producir equipo para los carcharodones, sin querer correr el más mínimo riesgo. Tengo 2 pares de ojos, dijo Karna con una sonrisa, señalando su cabeza. La furia negra, ya sabes. Es normal que mis acciones sean un poco excesivas. Bien, le dijo Romulus levantando el pulgar. Parecía que ya no tendrían que gastar puntos en munición. En cuanto a la armadura de Exterminador Indomitus, si bien su rendimiento era inferior al de los modelos Tartaros y Catapracti, se adaptaba muy bien a las doctrinas de combate de los marines espaciales modernos. Mientras no la crearan con psicomaterialización, cuanto más, mejor. ¿Pero qué pasa con estos datos corruptos? Redundancia de datos o un resultado incompleto. Es un fenómeno común cuando desbloqueo planos en la disformidad. Suelo limpiarlo antes de compartirlo con ustedes, respondió Ramsés, quien aún estaba redactando sus propuestas de investigación. Si lo descomponen, pueden separar los componentes terminados. Manipuló su propia interfaz y, un momento después, había aislado un generador de energía en miniatura y una nueva estructura material. ¿Y esto para qué es? Preguntó Rómulo. Quizás podamos instalarlo en los sistemas de energía de la servoarmadura, reflexionó Ramsés. ¿Y quién va a hacer la modificación? Preguntó Karna, con la pregunta en el aire. ... Los 3 se miraron. Ninguno tenía inclinación por la mecánica, ni siquiera en sus vidas pasadas. En cuanto al conocimiento que habían extraído de la disformidad, saber algo y poder aplicarlo eran 2 cosas distintas. Parece que a nuestro equipo todavía le falta un especialista en mecánica, dijo Romulus. Se preguntó si debería ir a arrestar a un mecánico para que trabajara con ellos. Quizás Caul conocía a alguien. Tras anotarlo en su diario de trabajo, se volvió hacia Ramsés. ¿Ya tienes claro tu proyecto Stormcast? Rómulo no había olvidado la idea de que el emperador aprendiera de los 4 dioses y creara sus propias huestes demoníacas.
Eso les permitiría expandir sus fuerzas de forma increíble en poco tiempo. Tengo algunas ideas, pero aún le falta algo comparado con un ritual demoníaco. Se pueden introducir demonios, pero los chicos del viejo dorado no, explicó Ramsés. Mi teoría actual es que es un problema con el ancla de fe, pero no tengo un mundo santuario con el que experimentar. La clave es que no habla con claridad, así que solo me queda adivinar. De todas formas, seguiré tomando decisiones. Tarde o temprano, encontraré una personalidad del viejo dorado que realmente pueda mantener una conversación. Ramsés consolidó los datos de su manipulación del ejército demoníaco durante la misión. Estaba bastante satisfecho. Involucrar a Kaul en su embrollo había alterado directamente un evento predestinado, lo que le había proporcionado una enorme cantidad de fondos para la investigación. Aunque Rómulo ya le había asignado una generosa parte, cuando se trataba de gastar dinero, cuanto más se tenía, más divertido era, ¿verdad? Luego añadió. Últimamente he recibido respuestas dispersas. Muchas son disparates ilógicos, o simplemente dice. No soy un dios, pero al menos es un avance. Desde que el emperador los había estafado, Ramsés lo había estado llamando psíquicamente cada vez que tenía un momento libre, solo para comprobar su nivel actual de demencia. Estaba surtiendo efecto. En cualquier caso, el emperador no pudo encontrarlos. Los transmigradores ni siquiera sabían quiénes eran. Sus proyecciones psíquicas y la sombra de su refugio disforme no eran sus verdaderos seres. Si no fuera por la cercanía de las hermanas, el emperador ni siquiera podría observarlos. Básicamente eres el padre del viejo Gold ahora, dijo Romulus, incapaz de mantener la cara seria. No lo hagas. El tipo nos hace pagar por su trabajo, luego ni siquiera puedes contactarlo por teléfono, y lo único que hace es enviar efectos especiales espectaculares. Ese tipo de cliente se merece estar en el baño dorado, murmuró Ramsés, sin ninguna compasión. Le estoy haciendo un favor con solo llamarlo sin parar. Rómulo se frotó la frente. Su amigo tenía razón. Viéndolo así, todavía tenemos muchos problemas, resumió Romulus. Con la acumulación de nuevos planos tecnológicos, nuestra propia falta de habilidades profesionales ya se está convirtiendo en un cuello de botella. En segundo lugar, el viejo Golp sigue sin hablar con coherencia, aparte de sus espectáculos de luces, lo que nos deja en la incómoda situación de escasez de personal. En realidad, estos problemas no eran tan difíciles de resolver. Si tan solo encontraran un lugar y se establecieran durante unas décadas, probablemente tendrían todo lo que necesitaban. Como mínimo, contarían con personal armado para utilizar plenamente el equipo que poseían. Pero no todo es malo, dijo Ramsés. Comparado con cuando simplemente deambulábamos por el espacio, ahora tenemos una nave y suficiente poder psíquico para proporcionar a nuestros aliados un amplio equipo de guerra. Sí. Una nave propia, dijo Arthur, uniéndose en silencio a sus compañeros. Le lanzó a Romulus un mapa holográfico que había guardado, en el que había marcado las zonas seguras que había despejado y la ubicación de las ondas sensoras que había dejado deliberadamente para que Kaul las encontrara. Ramsés los miró a ambos y, para no quedarse fuera, preparó sus propios informes experimentales y también los envió. Rómulo se quedó sin palabras, pero los aceptó sin quejarse y los colocó al principio de su registro de trabajo. ¿Qué más podía hacer? Sus amigos confiaban tanto en él. Debería estar contento. Pero el proceso no ha sido nada fácil. Llevamos aquí unos meses, hemos cruzado 2 sistemas estelares, y todo este tiempo hemos estado luchando, suspiró Romulus al pensarlo. La búsqueda de personal técnico, la acumulación de unidades de combate, la investigación de su propia naturaleza, nada de esto era algo que se pudiera hacer de la noche a la mañana. Y ahora, tenían que dedicar todo su tiempo a la lucha. Si no ocurre nada inesperado, también lucharemos en el siguiente sistema estelar, y la escala será aún mayor. Rómulo ansiaba encontrar un lugar donde desarrollarse pacíficamente, para dedicarse a la agricultura. El ritmo de llegar a un nuevo lugar y comenzar una guerra de inmediato era insoportable. Aunque sus almas seguían creciendo, sus planos aún se estaban desbloqueando y su poder aumentaba gradualmente, no sentían ninguna seguridad. Estos logros parecían una ilusión fugaz ante la interminable guerra. Y fue precisamente a causa de la guerra que no pudieron aprovechar al máximo sus capacidades. La presión era inmensa. La imagen de la escena en las cubiertas inferiores del barco quedó grabada en su mente. Romulus sintió una auténtica urgencia, una necesidad desesperada de cambiar las cosas, no solo de librar una guerra tras otra.
Suspiró, no pudo evitar suspirar. Al fin y al cabo, este era el universo 40K. La guerra era su verdad fundamental. Entonces, ¿por qué no pensar en las batallas como pequeños episodios de nuestro viaje interestelar? Preguntó Karna con optimismo. Puede que el imperio sea un desastre, pero conocer a todo tipo de héroes también es divertido. Había notado que el estado mental de Rómulo había ido decayendo constantemente desde su reciente contacto. Y el propósito de nuestras batallas es guiarlos a la victoria, añadió Arthur. Esta galaxia está llena de maldad. Si queremos cambiarla, si queremos sobrevivir, solo podemos ganar. Ganar el presente es la única manera de abrir el futuro. Sí, tenemos que ganar, dijo Rómulo, mirando las estrellas. Sin importar lo que quisieran hacer en el futuro, tenían que seguir ganando. Si ganaban, todo era posible. Si perdían, su pequeña chispa no sería más que una flor de un día. No te presiones tanto, dijo Karna con una sonrisa. Rómulo piensa en todo. Y Arturo también, mientras intentamos animarlo, tú hablas de lo genial que es luchar, ganar, ganar, ganar. Tú manejas la gran estrategia, deja que Ramsés acumule conocimiento y nosotros nos encarguemos de la batalla. Así como cada uno tiene sus propias características, con que todos hagamos nuestra parte, será suficiente. Tú traza el camino hacia el éxito y nosotros lo recorreremos. Dicho esto, le dio un codazo a Arthur. Confía en nosotros. Arturo, empujado por Karna, extendió la mano. Y confía en ti mismo, como confías en nosotros. Ramsés también se tomó un momento para sonreír y darle una palmadita en el hombro a Rómulo. Rómulo miró a sus amigos, se quedó en silencio por un momento y luego una sonrisa relajada se extendió por sus labios. ¿Están tratando de hacerme púa? Si no te hago publicidad engañosa, ¿cómo conseguiré financiación para mi investigación? Preguntó Ramsés con una sonrisa. Señor Rómulo, da la orden, dijo Arturo. Rómulo no pudo evitar reír y luego extendió su propia mano. Entonces. Las 4 manos entrelazadas. Ganemos una vez más. Según las proyecciones estratégicas, la probabilidad de victoria en este enfrentamiento es inferior al 0,7%. La unidad central de procesamiento del Art Mechanicus Espíritu de Acero vibraba con un zumbido constante mientras el nuevo cuerpo proxy de Archmagos Gaul despertaba de su matriz Vite. A medida que la forma mecánica, casi 2/3 más pequeña que el modelo estándar, estiraba sus articulaciones, un himno electrónico proveniente de sus servosistemas resonaba en la cámara. En las secciones expuestas de su chasis, cualquier marca identificatoria había sido eliminada. Ante la pantalla de observación, un magos con túnica permanecía de pie, con flujos de datos fluyendo entre los pliegues de su capa. Sus propios códigos de identificación estaban protegidos por un cifrado de triple capa. El enlace de datos dedicado se ha cortado físicamente, pero los canales públicos permanecen sincronizados, informó el magos mientras Kaul calibraba la interfaz de señal con el downlink. Es una ventana de observación que dejaron abierta deliberadamente, archimagos. Mientras las motas de polvo se retorcían en la luz, una figura alta se materializó gradualmente. Era un marine espacial, pero mucho más corpulento que uno común. La armadura que llevaba no tenía un modelo imperial conocido, pero era claramente superior a cualquier servoarmadura existente. Era la armadura Tacticus Mark X, el regalo que Archmagos Gaul otorgaría algún día a una nueva generación de marines espaciales. La nave objetivo ha completado un protocolo de purificación de nivel 3. De los 72 nodos de observación que desplegamos, el 67% ha sobrescrito sus rutinas lógicas. Las unidades restantes han iniciado procedimientos de autodestrucción, informó el Primaris Alpha, con la distorsión característica de un canal de comunicación cifrado. Además, el análisis de los flujos de datos del personal indica un aumento del 82% en el índice de calidad de vida de la tripulación. Las curvas de eficiencia de producción muestran un crecimiento exponencial. Los ancianos avanzan con rapidez. No mostró sorpresa ante el cambio de cuerpo del archimagos, pues era evidente que ya estaba acostumbrado a él. Como era de esperar de la élite de aquella época. Parece que mi preocupación era innecesaria, dijo Kaul, con un suspiro que olía a lubricante vaporizado. Admiraba en silencio su profesionalismo y no codiciaba su tecnología. Sin embargo, la Downlink no está tripulada por trabajadores de un mundo civilizado. El bajo nivel educativo de esos tecnócratas probablemente dificultará la implementación de nuevas políticas.
Una proyección del interior del crucero apareció desde un servomotor de calavera, mostrando los rostros de innumerables trabajadores. En blanco, aburrido, estupefacto. Incluso el plan de reforma más brillante es difícil de sembrar en un páramo inculto de conocimiento. Su vigilancia no nació de la malicia. La aparición de estos antiguos guerreros en esta era, sin duda, un regalo del Omnisia. Kaul debía ser extremadamente cauteloso con respecto a su seguridad. Lord Romulus enfatizó en sus órdenes a los oficiales superiores de la nave que debían, como mínimo, intentarlo. Los resultados son otra cuestión, dijo el Primaris Alpha, y continuó mientras veía a Kaul adoptar una postura de escucha. El señor Karna, responsable de la gestión directa de los civiles, ha supervisado estrictamente cada proceso. Ha supervisado personalmente cada pastilla que llega a la boca de los trabajadores. Lord Arthur ha ejecutado públicamente a varios oficiales superiores de la flota para establecer la autoridad de las nuevas leyes, al tiempo que purga en secreto los cultos heréticos dentro de la nave. Lord Ramses preside la modificación de la nave, registrando el conocimiento técnico de los tecnosacerdotes de la nave, al tiempo que prueba la influencia e interferencia de los fenómenos de la disformidad en ella. En cuanto a la instalación de líneas de producción desconocidas dentro de la nave, nuestra evaluación preliminar es que podrían poseer fragmentos de STC, construcción de plantilla estándar, y algún tipo de tecnología de bolsillo. Además, poseen un conocimiento extremadamente alto de la disformidad. Aquí, el Primaris Alpha hizo una pausa. Lo anterior es todo lo que nuestros señores deseaban que viéramos. Una clara división del trabajo, reflexionó Kaul mientras innumerables imágenes pasaban por sus procesadores. Luego preguntó: ¿y qué? Preguntó el Primaris Alpha, confundido. ¿Qué viste? El Primaris Alpha se quedó en silencio por un momento, luego finalmente sacó la imagen más impresionante de su memoria. Vi la razón. Y su esperanza en la humanidad. Poseen un conocimiento suficiente de la disformidad, pero no rechazan las cosas con extremismo. En cambio, lo combinan con su experiencia pasada e intentan generar cambios. Creen que incluso para los mortales, su carácter, habilidades y calidad de vida mejorarán con su propio deseo de ser mejores. En comparación con otros humanos que he visto, son mucho más seguros. A sus ojos, solo parecen haber problemas resueltos y otros que están por resolverse. Son completamente diferentes del imperio actual. Avanzad y llevad esperanza, susurró el Primaris Alpha, repitiendo las palabras que había oído a los ancianos mientras observaban a los trabajadores de la nave. Esto es lo que quieren decirle a la humanidad. ¿Crees que tienen razón? El Primaris Alpha guardó silencio y luego dijo: no lo sé, pero tienen confianza. Por ahora, solo intentan cambiar una sola nave. En el futuro, no puedo imaginar los límites de lo que intentarán lograr. Era una confianza que recordaba a hace 10.000 años, cuando innumerables personas, lideradas por el emperador, contemplaban las estrellas. Aunque desconocían la inmensidad del cosmos ni sus desafíos, seguían avanzando sin miedo. Porque creían que en el momento en que tocaran las estrellas, el futuro de la humanidad sería brillante y lleno de esperanza. Creían firmemente que la humanidad podía vivir de otra manera. De una manera mejor. Porque lo habían visto antes. Kaul rió, con todo su cuerpo mecánico temblando. El Primaris Alpha estaba seguro de que, antes de hoy, el Archimagos no había usado esta función fisiológica humana básica durante muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Primus? Preguntó Kaul al Primaris Alpha a su lado. En realidad, lo sabía. El reloj atómico de su cuerpo mecánico siempre le permitía seguir con precisión el paso del tiempo. Pero hacer la pregunta, como en una conversación normal, le permitió recuperar una pizca de su humanidad. Faltan 13 horas para la partida, respondió el Primarus Alpha. Han pasado 10.000 años, dijo Kaul, acariciando el antiguo fragmento incrustado en su bastón. El código binario que parpadeaba en sus ojos electrónicos se entrelazó de repente con los gradientes de temperatura del calor humano. En ese momento, ya no parecía una terminal ejecutiva que cumplía un protocolo a ciegas. Era el joven tecnólogo que había perfeccionado la servoarmadura de un primarca tras una gran batalla. Una persona viva y palpitante que grababa chistes con lubricante en el interior de la armadura. Luego avanzó y subió a un transporte. En mi ausencia, usted será responsable de custodiar el arca. Llevaré conmigo a la Legión Titánica.
Te autorizo a desplegar a los marines espaciales Primaris si la seguridad del arca se ve comprometida, ordenó. Sí, archimagos. No podía haber errores en esta operación. Kaul quería lograr su objetivo, pero también necesitaba preservar su trabajo. Ya fuera la armadura del destino, en desarrollo, o los marines espaciales Primaris ya terminados, no podía haber ningún error antes de que ese hombre despertara. También era un poco codicioso. Quería preservar el milagro del Omnisia. Espero que esos hijos de Dorn hayan entendido mi indirecta, pensó Kaul en silencio mientras la rampa se cerraba lentamente. Maestro astrópata. Necesito que transmitas un llamado a la reunión a todas las flotas de la cruzada. Máxima prioridad. A bordo de la barcaza de batalla Flame of Pursuit, dentro del gran santuario astropático con aspecto de catedral, el mariscal Orlando hizo su solemne petición al maestro del coro. Con el debido respeto, mi señor, si enviamos este mensaje, la flota de la cruzada perderá toda capacidad de comunicación astropática de largo alcance, respondió el maestro del coro. ¿Es la información que posee tan crucial como para exigir tal precio a la flota? No tenía miedo, simplemente expuso la gravedad de la situación. Lo es. Respondió Orlando con voz firme. A diferencia de su comportamiento con el Inquisidor, le profesaba al maestro astrópata todo su respeto. Dentro de los templarios negros, quienes veneraban fanáticamente al emperador como a un dios, solo los navegantes y astrópatas, aquellos que habían contemplado la luz del emperador y superado su prueba, podían ganarse su reverencia. Por ello, los templarios negros siempre habían apreciado la vida de estos maestros. Pero la situación actual era demasiado grave. Orlando pensó en los ancianos que, con poco más de 100 de sus propios guerreros, habían aniquilado a más de 500 Drukhari sin una sola baja. Un centenar de veteranos de pelo canoso, rostros duros como el granito, cicatrices más escalofriantes que cualquier medalla de un marine espacial moderno. Sabía que no podría persuadir a estos ancianos de que retrocedieran, de que abandonaran su honor. Si alguien se hubiera atrevido a sugerirle tal cosa, Orlando les habría destrozado la cabeza sin vacilar con su maza de poder. ¿Aconsejar a esos fósiles vivientes que evitaran una batalla? En cuanto las palabras salieran de su boca, los veteranos probablemente lo meterían en un tubo de torpedos y lo lanzarían a una fortaleza del caos como una bala de cañón humana. Pero el inminente ritual del caos, que involucraba 5 billones de almas, no era algo que su pequeña fuerza pudiera manejar sola. Necesitaban refuerzos. Orlando apretó los puños. Nada era más importante que proteger la vida de estos ancianos. Estos son los hermanos con los que hay que contactar, y este es el mensaje que hay que enviar, dijo el capellán, entregándoles una placa de cobre. Además de los mensajes para las diversas flotas de la Cruzada de los Templarios Negros, también incluía los puños carmesíes y los capítulos de los verdugos. Desconocían la ubicación exacta de los demás capítulos, y transmitir un mensaje a ciegas podría atraer a su archienemigo, los guerreros de hierro, lo que solo agravaría la situación. Crujir. El agarre del capellán era tan fuerte que dejó una huella de su mano en la placa de cobre. No es suficiente. Realmente no es suficiente. Si los templarios negros no se hubieran retirado del protocolo del último muro, una medida que había fracturado su relación con la mayoría de los hijos de Dorn, incluyendo a los puños imperiales, habría enviado el mensaje a todos los capítulos sucesores. Esta sería una gran cruzada, una cruzada junto a los antiguos que habían conocido en persona a su progenitor genético. Como hijo de Dorn, nadie podía rechazar tal honor. Entiendo. Un contingente de astrópatas permanecerá para proporcionarles información de corto alcance, mis señores, dijo el maestro astrópata, aceptando la placa. Memorizó las claves que contenía, luego se dio la vuelta y caminó hacia el centro de la sala. Sus ropas psíquicas ondeaban sin viento. Los ojos de la estatua del emperador brillaron repentinamente con una luz dorada. Mientras sus dedos trazaban las inscripciones en la placa de cobre, una mezcla de líquido cefalorraquídeo y aceites sagrados se filtraba de las conexiones neurales de su nuca. El imperio exigió su sacrificio. Esa respuesta fue suficiente. Hijos del imperio, ha llegado la hora de dar la vida por el emperador. Gritó el maestro astrópata, de pie en el centro del santuario. Calibrad el canto. Invocad el 13º cántico. Modulad hasta el final del mártir. Don don. Un ritmo intenso resonó por la sala. Todos los miembros del coro, sin dudarlo, se pusieron el aparato que canalizaría su poder psíquico. Todos eran humanos que habían sido tocados por la mirada del emperador.
Su propia existencia debía ser ofrecida en su nombre. El maestro astrópata, de pie en el centro, se comunicó con la luz del emperador. La energía psíquica púrpura que brotaba de su cuerpo se transmutó instantáneamente en oro. Muy bien. Una pira dorada consumió su cuerpo. Los demás astrópatas, guiados por él para enfrentarse directamente a la luz del emperador, se incendiaron al mismo tiempo. Enviar un mensaje claro y preciso a todas las flotas cruzadas y capítulos astartes de la galaxia era una tarea imposible para un psíquico. La información sería tergiversada, las palabras corrompidas. Solo podría lograrse con la ayuda del gran poder del emperador. El poder del emperador era infinito. Solo hacía falta un precio. ¿Exigir una respuesta de un dios de la disformidad? Se podía hacer. Ofrecer tu vida, ofrecer tu alma como sacrificio. Esta era la lógica subyacente de su universo. Las campanas de bronce resonaron con un acento sangriento y pesado. Los miembros del coro se clavaron picos neurales en el foramen magnum, en la base del cráneo. Sus ojos se abrieron de golpe en el preciso instante en que sus almas quedaron expuestas a la disformidad. Sus pupilas danzaron con la luz de un sol frío de tierra. En un mundo invisible para los ojos mortales, todos lo contemplaron. Una presión aterradora los rodeaba. El maestro astrópata, con su alma expuesta a las mareas de la disformidad, podía incluso ver las sombras malignas que se cernían sobre él. Seleccionó las regiones donde se ubicaban las flotas y los capítulos, y luego pronunció las palabras que debían enviarse. Con cada carácter del mensaje increíblemente claro inscrito en el Inmaterium, otro astrópata fue reducido a cenizas a la luz del emperador. Este era el precio. Para que un mortal pudiera ejercer el poder de un dios, solo podía quemarse. Ignorando su propio cuerpo derretido, el rostro del maestro astrópata se contorsionó de agonía. Se concentró en la maravillosa visión del Empíreo. Al dar el golpe final, su expresión finalmente se tornó pacífica y serena. No se perdió ni una sola palabra. Cuando el cuerpo del maestro astrópata finalmente se calmó, todo lo que quedó fue un esqueleto marchito, la piel asada y desprovista de toda humedad. Mi tarea está completa, mi señor, le informó a Orlando con su último aliento. Se arrodilló ante la estatua del emperador en el centro del salón y extendió una mano que se estaba convirtiendo en ceniza. Oh emperador, tu luz es tan brillante. Gran mariscal, una comunicación de la octava flota cruzada. A bordo del Eternal Crusader, un acorazado de clase gloriana, el capitán del barco presentó respetuosamente el mensaje astropágico al gran mariscal de los Templarios Negros. El gran mariscal Elbrecht frunció el ceño, aceptando la clave que solo los mariscales y capellanes de cada flota podían descifrar. Las flotas de la cruzada rara vez buscaban la ayuda de sus hermanos. Los milenios de renombre acumulado y las deudas de honor les permitían alzar una hueste sagrada dondequiera que fueran. Pedir ayuda a una cruzada compañera se consideraba una vergüenza, el último recurso para una flota en apuros. Pero el resultado de una guerra debía determinarse desde el principio. Elbrecht debía considerar si Orlando aún estaba en condiciones de comandar una flota de cruzada. Sus ojos siguieron las líneas abstractas del mensaje, mientras su mente descifraba rápidamente su significado. Informaba del enemigo al que probablemente se enfrentaría la flota de la cruzada, y al final, había una frase codificada. Los puños están aquí. Las palabras eran doradas, brillando con la brillante luz de los puños imperiales. La mano del gran mariscal Elbrecht tembló. Este era un código usado hace 10.000 años, cuando los templarios negros aún eran la primera compañía de los puños imperiales, antes de que el capítulo se separara de su legión madre. ¿Qué podría obligar a un capítulo, separado durante tanto tiempo de su progenitor, a usar un código de esa época? Para otros capítulos más herméticos, esto podría ser simplemente un secreto interno. Pero para un hijo de Dorn, solo había una respuesta. O bien el propio Dorn, o bien los verdaderos hijos de Dorn de esa época, estaban allí. Elbrecht reprimió la violenta agitación de su propia semilla genética. Solo después de que la flota completara los procedimientos de atraque en el puerto espacial, preguntó en voz baja y grave. Capitán, ¿cuánto tiempo nos llevará a llegar al nido de los Xenos? Gran mariscal, es un viaje de 2 años. Entonces, ¿cuál es nuestro tiempo de viaje al planeta Piedra? El capitán inclinó la cabeza, mientras su mente trazaba rápidamente un nuevo rumbo. Piedra estaba en el Segmentum Ultima, en el límite de la galaxia. Estaba muy, muy lejos de su posición actual.
Basándose en su experiencia, no estaba seguro de que el cruzado eterno pudiera alcanzarlo en poco tiempo. 3 meses, mi señor. Antes de que el capitán pudiera responder, una voz etérea resonó por el puente. Todos se giraron. Era una dama noble, e incluso desde la distancia, podían distinguir sus rasgos claramente no humanos. La tripulación del puente apartó la mirada. Solo el capitán y los astartes permanecieron firmes, observando a la dama que acababa de salir de su santuario. Era una navegante del imperio, una noble de estatus incomparable. La base misma que había permitido que este imperio en decadencia se mantuviera en pie durante 10.000 años era la capacidad de los navegantes de mirar directamente a la luz del Astronomicon. Solo 3 meses, mi señor, declaró. El tercer ojo en su frente, símbolo de su deber sagrado, resplandecía con una llama dorada y resplandeciente. La luz era tan intensa que traslucía su piel translúcida. En el puente, casi todos se pusieron de pie. El tercer ojo de la navegante supuraba oro líquido. Este fenómeno anómalo hizo sonar las alarmas desde el cogitador principal del puente. Pero ella ignoró sus propios músculos faciales carbonizados, usando sus dedos agrietados para trazar un nuevo rumbo a través de la disformidad en la carta estelar. La luz del emperador ya ha abierto un camino para nosotros. Era un sol frío, ardiendo eternamente en la disformidad. Las llamas crecientes abrieron varias brechas en las mareas del Inmaterium, conectando las posiciones de varias flotas y conduciéndolas al mismo punto, mucho más allá de las estrellas distantes. Era un fuego de esperanza, una luz brillante custodiada por el emperador. Casi en el mismo instante, en la mente de cada navegante, el sol dorado emitió un decreto. Encuéntrenlos. Ayúdenlos. Libérenlos. Frente a la creciente luz del sol, a lo largo del cosmos infinito, a bordo de las flotas cruzadas que vagaban entre las estrellas, innumerables creyentes y guerreros fieles cayeron de rodillas en reverencia. Hágase la voluntad del emperador. En las mareas turbulentas de la disformidad, los dioses hambrientos esperaban la llegada de su festín. Pero en el momento en que las almas entraron al Imaterium, fueron arrastradas por el sol frío y dorado hacia un espacio invisible y se las llevó. Los dioses, que habían venido a cazar, se encontraron con las manos vacías y sorprendidos. ¿De dónde sacó el anatema esta fuerza extra? Pero rápidamente desestimaron su confusión. En su eterno juego, concederle a su oponente una pequeña victoria no importaba. Entonces dirigieron sus miradas nubladas hacia otro lugar donde se congregaban las almas. Había innumerables ofrendas más allí, esperando a que las saborearan. Tenían que darse prisa. Tenían que llegar allí antes de que llegara esa sombra hambrienta. Un chaparrón repiqueteó contra la ventana. Sin que nadie lo viera, las secciones hundidas del casco exterior del Downlig comenzaron a acumular una cantidad considerable de agua. ¡Qué terrorífico! Estaba lloviendo en el vacío del espacio. Arthur se quedó frente a la ventana, mirando el sistema estelar, que estaba envuelto en una densa nube de polvo, y sintió una sensación de dislocación. ¿Seguimos en la disformidad?, pensó. Se giró y miró a Aglaia a su lado. El inquisidor también contemplaba la escena, absorto en sus pensamientos. Arthur estaba desconcertado. Sentía curiosidad por saber qué clase de fenómeno cósmico podría ser. ¿Acaso las leyes de la física tenían un lado tan maravilloso? Aglaia. Mi señor. Aglaia apartó la mirada de la ventana. Su expresión era sombría. Este fenómeno, dijo Arthur, señalando la lluvia afuera. ¿Podrías explicármelo, por favor? Este es un fenómeno especial que ocurre cuando la disformidad y el espacio real se superponen, respondió Aglaia, sacando rápidamente una pequeña libreta y anotando algo. Suele aparecer en un punto Mandeville e indica que una gran potencia de la disformidad podría estar vigilando esta zona. Es señal de que el punto de anclaje de Mandeville se está derrumbando y se está convirtiendo en una úlcera de la realidad. Tras tanto tiempo viajando por la disformidad, comprendió que estos antiguos guerreros valoraban la eficiencia. Si bien no carecían de la cortesía necesaria, no les gustaban demasiado las ceremonias enrevesadas. ¿Cuántos?, preguntó Arthur. La pluma de Aglaia atravesó el pergamino. La tinta tembló, reflejando un tenue brillo bajo la luz de las estrellas, como si diminutos parásitos plateados nadaran en ella. Múltiples, dijo. La mirada de cada gran poder de la disformidad era aguda y terrible. La lluvia de hierro fundido de la ciudadela de Latón podía quemar escudos de vacío.
El granizo de cristal de sangre del Palacio del Placer podía implantar visiones parásitas que alteraban la mente. Si no fuera por alguna otra fuerza que los contuviera, no se manifestaría como una lluvia inofensiva. No estarían allí de pie con tanta calma. Estarían abajo, en las cubiertas inferiores, eliminando zombis de plaga. Sin embargo, añadió Aglaya tras describir con detalle la causa de la lluvia, los efectos de esta anomalía son mucho menos dañinos que lo que consta en los archivos. Malas noticias desde el momento en que entraron en esta región del espacio. La mirada de grandes poderes de la disformidad, ¿quién más podría ser sino los cuatro? Apartando la mirada, Arthur notó que el colgante del sello sagrado en el cuello del inquisidor giraba frenéticamente. Chillido. Un sonido de rechinar de dientes resonó en la nave, que de repente se inclinó 45 grados. Arturo agarró de inmediato la empuñadura de su espada, y las runas que la cubrían cobraron vida. Con un brazo, estabilizó a dos tripulantes que habían caído. A través de la ventana de observación, ahora invertida, vio decenas de miles de gotas de lluvia tejiendo una red neuronal brillante en el espacio. Cada gota reflejaba una visión de pesadilla diferente. Algunas contenían una ciudad perfecta en llamas. Otras albergaban la grotesca forma de una bestia glotona de 4 brazos. Y otras se cristalizaban en las inscripciones de las lápidas de la historia del antiguo imperio Eldar. Aglaya se arrancó un servocráneo del cinturón. El cráneo, sin vocalizador, ahora gritaba, y sus ojos electrónicos reproducían sin cesar imágenes de ejecuciones de una época desconocida. Ordenen a todas las flotas que cierren sus ventanas. Inmediatamente. Los infractores serán ejecutados. Dijo Aglaya, desenfundando su pistola Volter y disparando contra el servocráneo, que ya había empezado a crecer. Agradeció en silencio su costumbre de guardar copias de seguridad. Sellad las puertas blindadas. Reanudad el tránsito diciembre. Romulus reaccionó al instante, ordenando a la nave mantener su configuración sellada de viaje disforme y transmitiendo la orden a toda la flota. Los astrópatas de la nave estaban ahora bajo la dirección de Ramsés. Con la casa de seguridad, la seguridad de sus comunicaciones estaba garantizada. En el momento en que se sellaron las ventanas, todo el buque de guerra pareció quedar completamente aislado del mundo exterior y comenzó a estabilizarse. ¿Esas imágenes eran del pasado? Preguntó Arthur, mirando a Aglaya, ligeramente agotada. ¿Eh? Aglaya miró hacia atrás, completamente confundida. Parece que los demás no pueden verlo. Arthur giró la cabeza y miró a los demás en el puente, que habían desviado la mirada desde el principio, pero todavía parecían agotados, y a sus compañeros transmigrantes, que estaban sumidos en sus pensamientos. O mejor dicho, solo aquellos que no están afectados por la disformidad pueden verlo. Vi a los portadores de la palabra, dijo Arthur. Los portadores de la palabra. Esos marines espaciales del caos caídos siempre aparecían en conjunción con diversos rituales heréticos. ¿Está usted seguro, mi señor? Esquema de colores de la época de la Legión. No me equivoqué. Siendo sincero, Arthur no reconoció las ruinas en llamas al principio, pero ver a los portadores de la palabra le refrescó la memoria. Probablemente se trataba de la ciudad de Monarchia. Estas no son buenas noticias, mi señor, dijo Aglaya, frotándose las sienes tras escuchar el relato de Arturo. No lo cuestionó. Al fin y al cabo, era muy consciente del problema con las identidades de estos señores. Si las imágenes proyectadas bajo la lluvia eran históricas, significaba que el ritual del Gran Inquisidor ya había comenzado. Y el enemigo al que se enfrentaría la flota conjunta probablemente incluiría a los portadores de la palabra, entre otros. Por desgracia, su esperanza de vida era limitada y desconocía el culto a los Xenos de 4 brazos ni la historia de los Eldars. Desde una perspectiva ocultista, significaba que había individuos correspondientes dentro del área de influencia del ritual que habían establecido una conexión con la disformidad, razón por la cual se exhibían esas imágenes históricas. Aglaya miró en silencio el curso proyectado en el hololito, con los puños apretados por la tensión. La flota conjunta había recibido la oportuna advertencia de la luz del amanecer. Las naves que emergieron posteriormente en Punta Mandeville mantuvieron sus configuraciones selladas, evitando el contacto directo con el exterior y mitigando así la influencia de la disformidad. A medida que toda la flota salía de la disformidad y se adentraba en el sistema estelar, alejándose gradualmente del absceso empíreo, la lluvia absurda finalmente cesó. Las leyes del universo físico se reafirmaron. El agua comenzó a congelarse.
Las vibraciones de la nave rompieron el hielo, que luego se desprendió. Pero el acontecimiento dejó un gran peso en los corazones de todos. ¿Podemos contactar con Piedra Prime?, preguntó Rómulo. Negativo, informó el Vox Magos. Desde su entrada al sector Piedra, la gran mayoría de los astrópatas de la flota han perdido su capacidad de funcionamiento, volviéndose extremadamente inestables. Al mismo tiempo, Piedra Prime no ha respondido a los códigos de identificación que hemos transmitido. ¿Inestable? Romulus estaba confundido. ¿Cómo era posible que estos psíquicos, examinados y examinados por el emperador, estuvieran cayendo en la inestabilidad en masa? Síntomas específicos. Inestabilidad mental, locura. Basándonos en sus delirios, hemos llegado a la conclusión preliminar de que su alma se topó con algo en el Empíreo. Repite una y otra vez que ya no puede ver. Rómulo frunció los labios. Esto no parecía el preludio de una invasión del caos. Giró la cabeza y miró a Ramsés. Hay algo en la disformidad. Ya no puedo ver el Astronomicon, declaró sin rodeos Ramsés, quien había estado ayudando al emperador a extraer almas de la disformidad, tras retirarse del Inmaterium. Su proyección psíquica, que había estado vagando por el exterior, acababa de ser dispersada por quién sabe qué. Ahora tenía que comprar una nueva y esconderla en el refugio. No es caos, dijo Arthur con seguridad. De hecho, este fenómeno era muy familiar para los transmigradores. Ahora es 740.M41, fin de año. La cronología encaja, reflexionó Romulus. Además, ya había Genestealers en ese crucero. Genestealers. Clasificados en el Imperio como una especie Xenos capaz de corromper el genoma humano y asimilar poblaciones por la fuerza. Pero los transmigradores sabían que estos supuestos Xenos eran en realidad la vanguardia de una raza aterradora de ultratumba. Cuando esta raza se fijaba en una galaxia presa, cortaba gradualmente la conexión de esa galaxia con la disformidad, enloqueciendo a los psíquicos. En el Inmaterium, se manifestaba como una sombra densa y tangible, llena de un hambre devoradora. ¿Debería decir que este planeta trae suerte o mala suerte?, preguntó Karna, dejando su frutero. Estiró el cuello para mirar la pantalla del sistema, pero no vio ninguna anomalía gravitacional. Aún así, tenía un mal presentimiento. Si no ocurría nada inesperado, esta guerra estaba a punto de volverse muy intensa. Una mezcla de cosas por hacer, comentó Ramsés, extendiendo su sombra psíquica para proteger a los psíquicos de la flota de la cruzada del denso campo de fragmentos de hielo y de los restos de las flotas de defensa del sistema que aparecían lentamente en los sensores. Al menos, las posibilidades de que este planeta caiga en el caos se han reducido considerablemente. La lluvia de la montaña llega y el viento llena la torre. Lo sabremos con seguridad cuando aterricemos en Piedra y veamos si hay algún ladrón, dijo Romulus. En su visión demoníaca, que Ramsés había bautizado en broma como el Imperium Scope, observó las numerosas naves de guerra que orbitaban Piedra. Y parece que tendremos una dura batalla solo para llegar a tierra. Justo a tiempo, llegó una solicitud de comunicación a través del box interno de la nave. Era de la flota inquisitorial. Dicha flota se encontraba en órbita alrededor de un satélite de Piedra Sexto, un gigante gaseoso. Están dentro del alcance efectivo de las armas de la flota Explorator, se escuchó la voz de Kaul por el canal de toda la flota. Un acorazado, una barcaza de batalla, 3 cruceros y 12 fragatas. Hay un grupo principal de la flota portadores de la palabra en la órbita alta de Piedra Prime, añadió. ¿Alguna señal del capítulo Némesis, archimagos?, preguntó el capellán de los Guardianes de la Muerte. El crucero Orgullo de Terra del capítulo Némesis ha sido capturado. Es imposible confirmar si la flota inquisitorial está aliada con los portadores de la palabra. El capítulo Némesis, un capítulo sucesor compuesto principalmente por ultramarines de origen terrano, recibió como regalo un acorazado clase Gloriana, la Garra de la Ley. Durante la Gran Cruzada, este Gloriana se conocía como la Crónica de Ceniza, el buque insignia del primarca de los portadores de la palabra, Lorgar. Cuando aún eran la compañía destructora de los ultramarines, el capítulo Némesis dedicó 3 meses a un abordaje para capturar la nave. De lo contrario, los ultramarines no habrían tenido la fortuna de regalar 2 Glorianas. Para los portadores de la palabra, esta fue una humillación sin precedentes. Maldita sea. ¿Cuántos enemigos tenemos ahora mismo? Ramsés empezó a contar con los dedos como si leyera un menú.
Tiránidos, un inquisidor renegado, la mirada de múltiples grandes poderes del caos sin duda, el señor del cambio y el príncipe del placer y ahora los portadores de la palabra. Al notar que los transmigrantes parecían conectar algunos puntos, Aglaya le lanzó una mirada inquisitiva a Arturo. Arturo simplemente negó con la cabeza. Podía hablar libremente de los secretos de los traidores del caos, pero no de los leales. ¿Los hundimos? Preguntó Archmago Skaul, quien estaba a cargo del combate naval. Rómulo miró a Aglaya, cuya curiosidad era prácticamente desbordante. Solicito permiso para comunicarme con la flota, dijo Aglaya, levantando la mano tras haber anotado el verso poético de Ramsés. Luego se volvió hacia Ramsés. Si fuera tan amable, señor Ramsés. Ramsés comprendió y de inmediato utilizó su sombra psíquica para envolver la nave insignia inquisitorial. Permiso concedido, dijo Rómulo, abriendo el canal. Esta es la inquisidora Aglaya Talanors comenzó. Señora Aglaya, el gran inquisidor le advirtió que no entrara en este sistema estelar, respondió una voz, sin molestarse en presentarse. Claro. De no ser por su advertencia, no habría sabido que ya se habían unido al gran enemigo, dijo Aglaya con desdén. Aún tienen la oportunidad de demostrar su lealtad, capitán. Ahora, ayuden al imperio a exterminar a la flota de los portadores de la palabra. Una acusación infundada, Lady Aglaya, respondió el capitán, con un tono todavía monótono. Requiero tus servicios para el imperio. Un dispositivo oculto cerca de su muñeca comenzó a vibrar a una frecuencia específica. Una nueva confianza llenó los ojos de Aglaya. Como era de esperar de la maestra psíquica que podía guiar a guerreros antiguos a través de la disformidad con seguridad. El canal psíquico que los Ramsés había abierto era más estable y seguro que cualquier otro que ella hubiera usado. Solo obedecemos las órdenes del Gran Inquisidor. El Gran Inquisidor nos ha ordenado esperar aquí y hundir a los portadores de la palabra cuando se preparen para retirarse. Por supuesto, el capitán de la barcaza de batalla omitió un detalle. De ser necesario, debían aplicar el exterminatus a Piedra. Puede negarse. La voz de Aglaya, fría como el hielo, resonó en la mente del capitán. Pero le garantizo que, en 24 horas terranas, el oficio Assassinorum se asegurará de que las 31 casas nobles de Terra, incluida la casa de Olvar, sean borradas de la historia, Lord Kival. Maldita sea. El capitán, o mejor dicho, Lord Kival, sabía que ya no podía engañar a este joven inquisidor. ¿Tengo que recitar todos sus nombres en presencia de los ángeles del emperador y el archimagos? No tenía tiempo para discutir con el capitán. Tenía que jugar una carta de su investigación. Como la flota no se había unido a los traidores del caos, significaba que el viejo bastardo no les había revelado todo su plan. O quizás, nadie lo conocía jamás. ¿Podría ser que incluso estos ejecutores tengan dudas sobre las decisiones del Gran Inquisidor? Recibiendo información de su canal secreto, Aglaya observaba la expresión de cada persona en el puente de la barcaza. Podía aprovechar esta duda. El otro extremo de la línea de comunicaciones quedó en silencio, seguido por el sonido de una conmoción. El Gran Inquisidor ha traicionado al imperio y sus propios juramentos, continuó Aglaya presionando. Y tú permanecerás leal al imperio y obedecerás mis órdenes. Tras la conmoción, se oyó la voz del capitán Kival, agotada. Obedeceremos sus órdenes, Inquisidora Lord Aglaya. No sabía si el Gran Inquisidor había traicionado realmente al imperio, ni cómo Aglaya conocía sus verdaderas identidades. Pero ya no importaba. Si Aglaya denunciaba sus acciones, sus familias en Terra serían aniquiladas. Por otro lado, el Archimagos canceló la orden de ataque. Al observar cómo la flota inquisitorial avanzaba hacia Piedra Prime en sus sensores, un atisbo de satisfacción se dibujó en el rostro de Kaul, mientras sus núcleos lógicos giraban a toda velocidad. Aglaya era sumamente eficiente. Con solo unas pocas palabras, había solucionado su mayor problema. Esto, sin duda, superaba sus expectativas. Según sus cálculos, si hubieran tenido que luchar tanto contra la flota inquisitorial como contra los portadores de la palabra, ambas flotas habrían quedado en un punto muerto durante mucho tiempo. Kaul temía no tener tiempo para investigar Piedra después de la batalla naval, pero Aglaya acababa de convencer a toda la flota inquisitorial. Parece que la joven no es del todo inútil, asintió Kaul con satisfacción. No le desagradaban las personas excéntricas. Solo le desagradaban quienes no aportaban valor a la humanidad. Como aliada, Aglaya, en ese momento, finalmente había sido incluida en la lista de personas notables del Archimagos. Infieme.
Entrando en órbita del tercer planeta. Contacto estimado en 30 minutos. La flota inquisitorial, actuando como vanguardia de la flota conjunta, informó. La flota de los portadores de la palabra, al detectar la aproximación de la flota conjunta numéricamente superior, decidió retirarse. Se derrumbaron demasiado rápido. Casi tan rápido como aquel arconte de Lucari que había oído el nombre de Slaanesh. Esto se aplicaba tanto a los portadores de la palabra como a la flota inquisitorial. Los primeros habían comenzado a huir hacia las profundidades del sistema en cuanto vieron la flota. Los segundos, que acababan de tratar a Aglaya con desprecio, decidieron obedecer sus órdenes de inmediato. Los transmigrantes observaron este desarrollo con considerable sorpresa. Los oficiales superiores de la flota directa del Ordo Originatus pertenecen a la nobleza hereditaria de Terra, explicó Aglaya por el canal encriptado, mientras sus finos dedos blancos recorrían el brillo del mapa estelar táctico. Si su cobardía actual se denunciara por los canales normales, bastaría para que los altos señores ejecutaran a sus linajes durante 3 generaciones. Estos vástagos de la nobleza son el brazo más leal del Ordo Originatus. Sus verdaderos archivos de identidad están sellados únicamente en las bóvedas de datos privadas del Gran Inquisidor. Un flujo azul de datos titiló en el ojo biónico de la Inquisidora mientras su guante blindado tocaba el escudo familiar en la pantalla holográfica. Desde el momento de su cultivo embrionario, el principio de la familia primero ha quedado grabado en sus genomas. Algunos quizá no teman su propia muerte, pero nadie puede soportar el precio de que el oficio Assassinorum borre a toda su familia de los registros. ¿Y qué hay de los pocos rebeldes? ¿Los pocos a quienes no les importaba su familia? Seguramente no todos, cientos de ellos, serían tan distantes. Si ese fuera el caso, entonces estos nobles terranos merecían ser purgados por los asesinos. Si ni siquiera podían cumplir con su deber básico de cultivar agentes confiables para los elegidos del emperador, ¿qué derecho tenían a vivir y servirle? Por supuesto, el Assassinorum no temía recibir información falsa que amenazara a estos nobles. Esos ingeniosos individuos tenían muchas maneras de verificar la verdad. Al menos según la experiencia de Aglaya, ningún inquisidor del Ordo Originatus había logrado engañar al oficio Assassinorum. Por lo tanto, mientras uno posea la información veraz de estos agentes encubiertos y se asegure de que su posición es absolutamente leal al trono dorado, obedecerán como marionetas, concluyó Aglaya. Ella también tenía sus propios canales para recopilar información dentro de la flota inquisitorial. Ya veo, dijo Rómulo, comprendiendo. Era como tratar con un demonio cuyo verdadero nombre conocías. La coincidencia entre el emperador y los 4 dioses era cada vez mayor. Aún así, esta joven inquisidora, Aglaya, era bastante impresionante. Cuando hablaron por primera vez en el arca, mencionó que solo habían pasado 2 años desde que abandonó oficialmente Terra. En tan poco tiempo, había descubierto los secretos del Gran Inquisidor, lo había rastreado hasta el sector Piedra, había exterminado un puesto avanzado Drukhari en el camino, había reclutado una flota de cruzada y una flota de exploradores, y también había logrado controlar por completo a los subordinados del Gran Inquisidor. Su competencia profesional era excepcional, incluso entre los rangos altamente cualificados de la Inquisición. Romulus no pudo evitar respirar aliviado. Mientras que la burocracia imperial estaba llena de alimañas, las máquinas de guerra a su lado eran confiables. La peligrosa galaxia y la logística del imperio, casi como un gato de Schrödinger, habían forjado a estas personas en una fuerza de élite capaz de forjar un camino hacia la supervivencia desde las fauces de la desesperación. La mirada de Romulus se desvió hacia la cúpula de observación. El torrente de acero de la flota conjunta tejía una red envolvente, anclada en la estrella. Las naves gris plateadas de la Inquisición eran como perros pastores, pastoreando a la flota del caos, mientras que las estelas de energía carmesí de la flota de la cruzada trazaban arcos mortales en el profundo vacío. Esta caza lenta y precisa le recordó las cacerías de orcas representadas en los documentales de la vieja tierra. Cuando la flota explorador ejecutó su tercera maniobra táctica, la formación de pinza formada por 8 cruceros tenía un sorprendente parecido con la formación en espiral utilizada por los antiguos mamíferos marinos terrestres para arrear bancos de peces. Lord Romulus, dijo la voz de Archmagos Gaul a través del enlace de datos. Su matriz mental procesaba la batalla a través de los cogitadores secundarios de cada nave de guerra. De la orden. El enemigo, bajo presión, había caído en la trampa que Kaula había tendido. Para escapar, tendrían que superar el pozo gravitatorio de la estrella.
Era la oportunidad perfecta para que la flota acortara distancias. Procede según tu plan, Archimagos, respondió Romulus. Carecía de experiencia comandando una batalla naval. Ni siquiera entendía la estructura de mando específica de la flota conjunta. Aún no entendía bien los principios de la guerra naval interestelar. Sin embargo, podía deducir que el comandante enemigo probablemente no tenía la mente muy clara debido a la corrupción del caos. Como mínimo, seguía considerando los efectos de la gravedad mientras intentaba huir. Kaul no se andaba con rodeos. La disposición del otro a observar y aprender en un campo desconocido le había ganado su favor. En el imperio actual, pocos en altos cargos estaban dispuestos a delegar autoridad en áreas que desconocían. La mayoría, incluso sin la menor idea, se aferraba al poder, porque solo podía confiar en sí mismo. Flota inquisitorial, inserción frontal. Flota cruzada, activen los propulsores y diríjanse a las coordenadas marcadas. Carcharodones, mantengan la ruta compartida y ataquen a voluntad. Las baterías de plasma de una docena de naves de guerra del Adeptus Mechanicus giraron al unísono. Rayos de energía, calentados hasta alcanzar un blanco brillante, tejieron una red letal que sobrecargó instantáneamente los escudos de vacío y derritió 3 fragatas de escolta de los portadores de la palabra en hirvientes nubes de metal. Las flotas del Adeptus Mechanicus, por lo general, no eran expertas en abordajes. La contrapartida de esta deficiencia era, naturalmente, una potencia de fuego muy superior a la de la Armada Imperial. La flota de los portadores de la palabra abandonó el crucero capturado, el Orgullo de Terra. Luego formaron una nueva línea defensiva alrededor de su nave insignia, un acorazado clase desolador. La armadura de carne retorcida en la superficie de sus naves demoníacas abrió innumerables fauces con colmillos. Un torrente de plasma verde oscuro surgió de las baterías de carne, golpeando los escudos de vacío de la flota imperial y creando ondas de luz sulfurosa. Auge. Un destructor clase Cobra fue alcanzado por descargas sucesivas. En el momento en que sus escudos de vacío colapsaron, su torre de observación de proa se disolvió en un esqueleto por el plasma. El sonido no podía viajar en el vacío, pero en el momento en que los escombros voladores impactaron los cascos de las otras naves, aún transportaban un débil eco del poder creciente. Carga del cañón Nova completa, anunció una voz desde un servocráneo, cuyo chillido binario explotó en el puente. En cuanto se pronunciaron esas palabras, varios rayos de luz aparecieron en el oscuro vacío. Varias naves se apagaron. El disparo agotó por completo su suministro de energía, apagando sus luces en la extensión estrellada. Columnas de luz de decenas de metros de diámetro atravesaron el campo de batalla, vaporizando instantáneamente las oleadas de cazas del caos a su paso, dejando apenas unas pocas estelas fantasmales en los sensores. Los proyectiles, acelerados a una velocidad cercana a la de la luz, impactaron en el crucero que había perdido su flota de escolta. En un brillante destello de luz, 3 cruceros del caos clase Avok fueron desmantelados por una docena de rayos de luz, rompiéndose en varios pedazos en el vacío del espacio. Mientras la onda expansiva de escombros arrasaba la zona de combate, las sirenas en las proas de todas las naves de la flota del Adeptus Mechanicus sonaron automáticamente. Este era el protocolo de victoria establecido por los mundos Forja de Marte, haciendo temblar a todas las naves en el vacío, transformando la belleza destructiva de los cañones Nova en un himno binario de alabanza. En el mar ardiente del vacío, la proa blindada del acorazado clase Oberón de la flota cruzada, el Santo Edicto, atravesó el velo de una nebulosa. Su casco de casi 10 kilómetros de largo reflejaba la tenue luz de las estrellas. Fuego de salva. Las baterías de lanzas estallaron en una descarga simultánea de rayos carmesí dorados. Ondulaciones como de agua se extendieron por los escudos de vacío de la nave imperial. 3 segundos después, las agujas profanas del costado de babor de la nave de guerra del caos explotaron una tras otra, con metal fundido y cadáveres mutantes congelados en cristales en el vacío. Las macrobaterías iniciaron su segundo bombardeo. Los cañones de babor desataron un torrente de proyectiles perforantes a intervalos de 3 segundos. Las balas con núcleo de tungsteno abrieron una red cónica de fuego en el cinturón de blindaje de la nave del caos. A la séptima salva, el blindaje de popa de la nave enemiga finalmente se rompió. Fuego de plasma brotó de la brecha, destrozando 2 propulsores profanos y media instalación de biomasa. Por encima de la nave enemiga, la barcaza de batalla de los carcharodones atravesó el campo de batalla, con sus cápsulas de asalto perforando la nave enemiga como flechas afiladas.
Debido a la armadura increíblemente gruesa de las naves capitales imperiales y del caos, después de que la abrumadora potencia de fuego de la flota exploradora hubiera destrozado a la flota de escolta del caos, el enfrentamiento posterior contra las naves pesadas se había convertido en una batalla de desgaste. El barco negro inquisitorial, con una durabilidad comparable a la de un acorazado, absorbió el daño mientras la flota conjunta rodeaba las naves enemigas como una manada de orcas cazando una ballena barbada. Un sangrado continuo, hasta que el barco enemigo finalmente se desplomó. ¿Nos necesitarán para el abordaje? Preguntó Romulus desde la cámara de observación, mientras los datos parpadeaban en sus lentes. Estaba aprendiendo. Los datos proporcionados por los tecnosacerdotes de la nave habían sido de gran ayuda, suficientes para construir un modelo para comandar una sola nave. Aunque a veces, Romulus no entendía por qué el Imperio temía tanto a unidades terrestres como los grandes demonios. Cualquiera de estas naves de guerra podía disparar una sola batería de armas a la superficie de un planeta y probablemente vaporizar un titán clase emperador en el acto. Para proteger el medio ambiente planetario, recordó que la tecnología de terraformación del Imperio podía incluso restaurar planetas devorados por las flotas enjambre tiránidas. Innecesario. Aconsejaron el mariscal Orlando y Tiberos casi al unísono, temerosos de que estos ancianos se emocionaran y se lanzaran al abordaje. Los abordajes eran increíblemente costosos, y enviar naves pequeñas al vacío estaba plagado de azar. Cuando ya se tenía la ventaja, ni siquiera los marines espaciales enviarían a sus veteranos o al alto mando en semejante misión. Al percibir la tensión casi palpable al otro lado del comunicador, Romulus decidió callarse. Giró la cabeza y observó los restos de los 3 cruceros del caos, ahora al borde del campo de batalla, hundirse en el pozo gravitatorio de la estrella. A veces, sentía ganas de quejarse a los marines espaciales que empezaban a tratarlos como reliquias vivientes. Hechicero. Los lacayos del falso emperador están abordando. Somos pocos y no podremos contenerlos por mucho tiempo. Dentro de la nave de guerra del caos, un marine espacial del caos, con el rostro derretido por el fuego de Prometeo que emanaba de una tubería rota, se arrastró hacia el puente. Su rugido se mezclaba con el sonido húmedo y áspero de fluidos viscosos al rozarse. Un exudado fluorescente rezumaba de un corte en su pecho, corroyendo las placas de la cubierta. Puñalada. Un bastón, construido con cristal de llama azul y hueso retorcido, atravesó la armadura de ceramita. La energía de la disformidad dejó una marca distorsionada y carbonizada alrededor de la herida. El portador de la palabra, adorador de Nurgle y empalado, emitió un gemido. La sangre que brotó de la herida se congeló en cristales en el vacío. Los poliedros verde oscuro reflejaron el brillo inquietante del bastón y trazaron extraños y sinuosos caminos a través de la cámara. Has interrumpido una adivinación que podría haber salvado nuestro destino, roncó la voz del hechicero Shenxiano, como un engranaje rechinando. Tras su máscara, grabada con 9 círculos concéntricos, 27 sondas neuronales se retorcían en su cráneo. El hechicero del caos, con su casco ocultando 9 ojos mutados, observaba la superficie de su altar de carne, donde pasajes corroídos del Lectitio Divinitatus habían formado un extraño patrón simbiótico con las escrituras del caos. ¿Qué significa el lugar más débil, pero a la vez el más importante? ¿El crucero Dawnlight es la mayor debilidad de esta flota? Los temblores del cañonazo que golpeaba la armadura se transmitieron a través de la cubierta de hierro hasta su cráneo. El hechicero portador de la palabra contempló los resultados de su adivinación y guardó silencio. La solución cerebral burbujeante en su instrumento de adivinación se asentó gradualmente. Las burbujas proféticas, formadas por el sacrificio de los ojos y cerebros de 90 nobles imperiales de alta educación, estallaban una tras otra. Finalmente apartó la mirada. ¿Cómo puede ser que este resultado parezca una broma del Señor del Cambio? Aunque su cerebro estuviera a punto de ser sumergido en las escrituras del caos, no podía creer que los lacayos del falso emperador le dieran importancia a un simple crucero. Y este crucero se encontraba en el extremo exterior del grupo de ataque de largo alcance, en medio de toda la flota, completamente anodino, solo otra nave moviéndose en formación. Negándose a creerlo, agarró con indiferencia a unos cuantos herejes del puente con un rayo psíquico y los aplastó brutalmente hasta convertirlos en una pulpa sangrienta. El cuerpo del portador de la palabra, adorador de Nurgle, a sus pies comenzó a mutar. Ramas azules translúcidas brotaron de su carne supurante, intentando aferrarse a los fragmentos de la profecía que se disipaban.
El hechicero entonces arrojó la semilla genética del capítulo Némesis que acababa de adquirir aún caliente en su mano al altar junto con la pulpa de sangre y reinició el ritual de adivinación. El cristal azul en la punta de su bastón proyectó repentinamente 9 imágenes holográficas, cada una representando una línea temporal diferente. En 4 de ellas, los equipos de asalto de Carcharodon ya habían atravesado sus defensas y le estaban cortando la cabeza de 4 maneras diferentes. En otras 4, el núcleo de energía de la nave se había sobrecargado y fue consumido por el fuego de cañón. El último, el único en el que sobrevivió, lo mostraba subiendo a un barco de asalto y dirigiéndose hacia ese crucero. ¿El mismo resultado? Las ondas neuronales zumbaron. El hechicero portador de la palabra, que siempre se había odiado por traicionar a sus camaradas y no correr lo suficientemente rápido, miró a su alrededor. La guardia de honor que lo rodeaba había retrocedido un paso. Solo su sargento líder se había atrevido a acercarse. Mi señor. El hechicero ignoró al sargento y recogió su bastón. El marine espacial del caos que acababa de matar había quedado reducido a una armadura vacía, conteniendo solo cenizas. El capitán de la nave, fusionado al trono de mando, había quedado aplastado por una columna caída. Aparte de su propia guardia de honor, no había sacrificios más adecuados en este puente en ruinas. El señor del cambio es también el señor de la esperanza. Quizás mis ofrendas le han complacido. Empezó a razonar el hechicero. Debe haber algo importante en esa nave que aún no hemos detectado. Si logro obtenerlo, quizá pueda salir de aquí con vida. Este es el camino que me ha mostrado el señor del cambio. Sí, eso es. Debe ser, pensó el hechicero, y cuanto más lo pensaba, más acertada le parecía la conclusión. Rápidamente se convenció, creyendo en esta razón con todo su corazón. Preparen las lanchas de asalto. Fijen la mira en ese crucero, dijo, poniéndose de pie de repente. Miró a su guardia de honor, que había regresado a sus posiciones, con la voz llena de una confianza sin precedentes. Les mostraré el camino a la supervivencia. ¿Cuántos problemas puede causar un crucero Mechanicus? Si no puedo vencer a los lacayos del falso emperador, aún puedo vencerte a ti. Todas las naves, prepárense para el contraabordaje. Flota exploradora, retírense. La voz de Kaul resonó de nuevo por el canal de mando. El trono de mando que ocupaba estaba envuelto en flujos de datos. En el mapa estelar hololítico, cientos de iconos carmesí surgían del vientre del acorazado enemigo. Eran torpedos de abordaje, cargados con marines espaciales del caos y diversas construcciones profanas, cada ojiva con un ariete viviente y rugiente en la punta. La flota imperial cambió de formación de inmediato. Las naves de guerra que habían estado atacando el fuego inmediatamente pusieron en marcha atrás sus propulsores. El Downlink, naturalmente, decidió retirarse con ellos. Pero inesperadamente, un número significativo de torpedos se centraron en esta nave de aspecto anodino. Los espolones de los torpedos, con sus cabezas rugiendo, ignoraron a las naves de guerra inquisitoriales cercanas y viraron repentinamente al unísono, cargando hacia el Downlink como si los hubieran convocado. Grupo de ataque 1, silencio. Grupo de ataque 2, intercepten. Los cazas de escolta despegaron desde los hangares, serpenteando entre el enjambre de torpedos en ataques suicidas. El plasma de sus cañones de defensa puntual se convirtió en chispas ardientes en el vacío. La nave del caos, en llamas, explotó, revelando sus retorcidas estructuras internas. Un torpedo que atravesó la pantalla se estrelló contra el costado de babor de la nave. Una extraña humareda se elevó cuando el licor corrosivo entró en contacto con el blindaje de adamantium, abriéndole numerosos agujeros. Mientras el resplandor rojo de las luces de advertencia del hololito iluminaba el rostro metálico de Kaul, los tentáculos de datos del archimagos inyectaban nuevos comandos cifrados en la matriz de la flota, a la vez que consolidaban los datos del contenido de los torpedos destruidos. Observó los resultados y respiró aliviado. Kaul siempre había desconfiado del alcance insidioso del caos, pero pensar que unas pocas docenas de marines espaciales del caos y algunos cultistas pudieran representar una amenaza para la luz del amanecer era, quizás, exagerar. Manteniendo la barrera contra los torpedos de abordaje, Kaul envió una advertencia a Romulus. Los marines espaciales del caos están llevando a cabo un abordaje concentrado contra ustedes mediante torpedos. Informaré de sus puntos de impacto. Rómulo miró a sus camaradas. Todos comprendieron. Karna se dirigió a la sección central del barco, donde la población era más densa.
Arturo partió en silencio, seguido de cerca por Ramsés, quien comenzó a observar discretamente el mundo exterior desde el refugio. Aglaya miró a su alrededor, pero finalmente reprimió su curiosidad y se quedó quieta. Gracias a la gracia del emperador, desde que había entrado en contacto con los antiguos guerreros, sentía que su vida, siempre desafortunada y estresada, por fin había encontrado un momento de tranquilidad. El silencio era consentimiento, y si algo era tabú, lo decían sin rodeos. La impresión más profunda que tuvo de su trato con estos 4 antiguos guerreros fue que, por primera vez, sintió que la trataban como a una persona. No percibió el extremismo ni la mentalidad de alta presión tan arraigados en el imperio moderno. Así que Aglaya, quien siempre había sentido una intensa curiosidad por las identidades de estos antiguos guerreros y la historia que transmitían, solía intentar mantenerse cerca de ellos, recopilando registros históricos para sus propios proyectos de investigación. Arturo era el menos hablador de los 4, pero siempre que no se tratara de la historia de las legiones leales, hablaba, y aunque parecía frío, era sorprendentemente fácil de abordar. Luego estaba Ramsés. Siempre que estuvieras dispuesto a intercambiar tus conocimientos, no le importaba contarte sobre la historia de esa época, embellecida con un toque artístico. Los otros 2 eran más reservados. A uno le encantaba hablar de arte y cultura, mientras que el otro simplemente te devolvía la conversación, haciéndote sentir que no estabas hablando con una persona, sino con todo un consejo que te analizaba. Pero su premonición le dijo a Aglaya que seguirlos esta vez no le traería nada bueno. Tras pensarlo un momento, decidió quedarse en el puente. Había llegado a confiar bastante en esa sensación. Al ver esto, Romulus volvió la mirada al campo de batalla, sin dejar de observar la danza salvaje de acero y energía. Los datos en su visión se entrelazaron, dibujando un modelo táctico tras otro. Auge. 2 naves de escolta colisionaron con el enjambre de torpedos en trayectorias cruzadas, embistiendo a 2 de ellas de frente. El metal ardiente se retorció en el vacío espacial. A pesar de la densa pantalla de fuego defensivo, varios torpedos lograron colarse y perforar el costado de babor del Downlight. Al perforar las cargas de fusión el grueso blindaje multicapa, la diferencia de presión en el compartimento succionó instantáneamente a 3 servidores que habían estado realizando tareas peligrosas, metiéndolos en bolsas de sangre selladas al vacío. El nodo inferior de babor ha sido alcanzado. La unidad principal enemiga ha sido marcada. Diríjanse al objetivo inmediatamente. Unidad bibliotecaria, proporcionen supresión psíquica y contengan el daño. Los equipos de fuego priorizarán la limpieza de otras áreas. La orden de Rómulo sonó. Admitido. El caballero negro y el hechicero, con sus servoarmaduras proyectando largas sombras en el pasillo tembloroso, recibieron el flujo de datos enviado por Rómulo. La red de conductos del área impactada coincidía perfectamente con el modelo holográfico del Downlight. Zumbido. Al encenderse el bastón del hechicero portador de la palabra, una baba azul fluorescente comenzó a rezumar de los mamparos. La armadura de sus 18 guardias se llenó de runas retorcidas. Incineraron a los antiestéticos servidores con fuego de plasma y lanzaron un patrón ritual del nido de los 1000 ojos sobre la cubierta de adamantium. Que la nave del falso emperador se haga añicos, entonó el hechicero. Se formaron burbujas en el líquido cristalino. Al estallar, el contenido de los torpedos que aún no habían completado su ataque se materializó en la amplia cámara. Hordas de cultistas del caos salieron en masa. Que se detenga el destino del falso emperador. El hechicero golpeó el suelo con su bastón. De repente, toda la cámara se llenó de espejos. Cada uno registraba cada detalle de la nave de guerra. Las imágenes proyectadas inundaban la mente del hechicero. Al escanear rápidamente cada pieza de información en las superficies de los espejos, el hechicero descubrió que algo parecía faltar en todos ellos. ¿Quién comandaba a la gente en el puente? ¿Con quién hablaba el inquisidor? ¿Por qué los pasillos vacíos inspiraban miradas tan reverentes en la tripulación? ¿Por qué la gente en las cubiertas inferiores, incluso tras su abordaje, parecía tan llena de esperanza? ¿Por qué es así? El hechicero estaba confundido. Este era el hechizo en el que más confiaba. Fue este mismo hechizo el que permitió a los portadores de la palabra localizar con precisión las armas exterminatus del capítulo Némesis, destruyendo la última resistencia de los hijos de Guilliman. Rápidamente abrió un canal de comunicación. Escuadrón Segador, respondan. Solo había silencio. El hechicero agarró a un cultista al azar y lo arrojó a un espejo destrozado.
La superficie del espejo mostró el destino del escuadrón segador. 3 cadáveres destrozados por innumerables proyectiles. El hechicero, negándose a creerlo, introdujo sus ondas neuronales en su cerebro, estimulando sus nervios y enviando llamadas psíquicas a un escuadrón tras otro. Por alguna razón, tras abordar esta nave, su conexión con el Empíreo se debilitó. Finalmente, al contactar con el 9º grupo de abordaje, se escuchó una voz. Es una trampa, hechicero. El hechicero recordó su voz. Durante la quema de Cal, la furia frenética del hombre le había dejado una ligera impresión. Había sido un buen espadachín. ¿Qué viste? Preguntó el hechicero. Ángeles. Ángeles de la ira. Gritó la voz, ya no enloquecida sino llena de pánico. Entonces, la voz del líder del escuadrón se quedó en silencio. Estaba muerto. ¿Qué carajo está pasando? El hechicero intentó contactar con todas las escuadras que había guiado. O bien nadie respondió, o bien murieron en cuanto el canal se conectó. Los torpedos que transportaban a los demás marines espaciales del caos deberían haber penetrado la nave bajo su guía y luego teletransportarse para encontrarse con él. ¿Por qué no puedo contactar a ninguno? ¿Por qué ni siquiera sé cómo murieron? Y los ángeles de la ira. El hechicero reflexionó. Ellos, los iluminados que habían visto al falso emperador tal como era, jamás llamarían ángeles a sus lacayos. ¿Esperar? El corazón del hechicero empezó a latir con fuerza. Definitivamente, algo faltaba. Una respuesta. Necesito una respuesta. Observó las escenas en los espejos. Solo vio cultistas vagando a ciegas. Estos numerosos seres inferiores no podían soportar su santa voluntad, dejándolo completamente ignorante de la situación actual. Este debería ser el camino de la esperanza que me ha concedido el Señor del Cambio. El hecho de que haya podido subir a bordo con vida es prueba suficiente. Espera un momento, ¿cuál es mi futuro después de embarcar? Sus 9 ojos comenzaron a temblar. El hechicero se dio cuenta de repente de que la supuesta profecía no le había revelado lo que le depararía el viaje. Solo le había dicho que podría subir a bordo del crucero con vida. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa después? El Señor del Cambio no parece haberlo mencionado. La forma en que sus hombres habían sido aniquilados por el fuego concentrador les resultaba familiar. Los cráteres que los proyectiles de Volter habían abierto en sus armaduras de ceramita también les resultaban familiares. Combinado con los ángeles de la ira, agregó un tono oscuro y sofocante a este campo de batalla envuelto en niebla. Un sudor frío cubrió el rostro del hechicero, oculto bajo su yelmo. Tras abrazar a sus nuevos amos, estos guerreros desenfrenados finalmente habían redescubierto ciertas emociones. Miedo. El miedo que surge cuando el poder que habían obtenido sacrificando sus almas, traicionando su honor y abandonando su conciencia ya no puede controlar la situación. Un miedo que surge de lo más profundo de su ser. MMMMM. El aire se congeló de repente. Un zumbido resonó desde el techo. El hechicero miró hacia arriba y se encontró con un relámpago brillante. Crack boom. Las puntas de los dedos de Ramsés estallaron en fisuras cegadoras de un blanco azulado. El conjuro que cantó se convirtió en una vibración de baja frecuencia que resonó por el aire, convergiendo finalmente en un grito desgarrador. La cúpula sellada de la cámara explotó hacia afuera y una cascada de rayos cayó sobre ella. Auge. Los primeros 13 arcos eléctricos impactaron como los martillos de la creación, derritiendo la primera fila de cultistas en siluetas carbonizadas. Mientras el hechicero reaccionaba, levantando un escudo psíquico, la verdadera devastación llegó una 10 milésima de segundo después. El rayo, que saltaba entre los innumerables espejos, no se disipó. En cambio, se multiplicó descontroladamente con cada rebote. Cada rayo se dividió en 13 nuevas ramas al impactar. El plasma gaseoso, calentado a decenas de miles de grados, tejió una red de muerte por el pasillo. El enemigo fue arrojado a un crisol de rayos. La armadura se derritió y se derramó sobre sus cuerpos. Las granadas de sus cinturones detonaron en una cadena de bolas de fuego. Los soldados, con sus pesadas armaduras, quedaron clavados a la cubierta de hierro por el campo electromagnético, convulsionando violentamente. Los 9 astartes del caos que no fueron atrapados a tiempo por el escudo psíquico se enfrentaron al juicio absoluto del rayo. El metal fundido envolvió sus cuerpos como enredaderas venenosas, sellando sus gritos en sus gargantas hirvientes.
Ni siquiera los cultistas reflejados en los espejos se salvaron. Sus cuerpos y cráneos explotaron bajo la intensa luz, y la carne y la sangre salpicadas se granizaron en polvo vitrificado antes de tocar el suelo. Cuando se desvaneció la última sílaba del conjuro, solo quedaron, tanto en los espejos como en el mundo real, 900 cadáveres cristalizados. Sus huesos, mediante un fenómeno superconductor, se habían convertido en cuarzo azul brillante, como insectos atrapados para siempre en un ámbar de relámpago. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El hechicero, aún con su escudo psíquico en la mano, retrocedió horrorizado, pateando un casco táctico Mark IV que ahora solo contenía cenizas. ¿Puede usarse mi hechizo así? Romper. Con un sonido que desgarró el aire, el caballero negro atacó desde detrás de un espejo y se abalanzó sobre los marines espaciales del caos que aún estaban vivos. Cuando la espada de Arturo atravesó el primer espejo, llovieron fragmentos de vidrio. El primer hechicero acólito acababa de abrir su grimorio cuando el rodillazo del caballero destrozó su placa pectoral. Las placas de mitril se autoinmolaron en el aire, convirtiéndose en fuegos fatuos azules. Cuando el hechicero portador de la palabra se giró, vio al segundo guerrero, junto con el arma que estaba levantando, siendo dividido en dos por una espada de poder. ¿Quién eres? Chilló el hechicero, con las manos en llamas encendidas. No existes en mis espejos. Grieta. Tras abatir a dos enemigos en el aire, el caballero permaneció en silencio. Su greba alzada aplastó el collarín del tercer guerrero. El sonido de huesos astillados y cristales rotos formó un dúo. Cuando la alabarda de poder del caos del cuarto guerrero golpeó, el caballero evitó hábilmente la hendidura del campo de disrupción, avanzó con su escudo y usó la fuerza del bloqueo para desgarrar el agarre del guerrero. La bola de fuego azul que el hechicero portador de la palabra había desatado quemó el suelo frente a Arthur, pero no le causó el menor daño. En cambio, incineró al guerrero con la alabarda, junto con un quinto guerrero a su lado. Tu hechizo no funciona. ¿Cómo es posible? 1000 hijos. Rugió el hechicero, con la mirada fija en el bibliotecario que flotaba en el aire sobre la cámara, como si recordara sus días de estudiante en Próspero. Solo estos malditos idiotas podían robarle el favor del señor del cambio. Sintió que el poder del Empíreo se desvanecía. Su bastón de hechicería, cuidadosamente escogido, ya había sido separado de su conexión con Chench, y una escarcha comenzaba a formarse en su superficie. Al aparecer los primeros cristales de hielo en el bastón del hechicero, la garganta y la columna vertebral del sexto guerrero quedaron destrozadas por el filo del escudo. La explosión conmocionante hizo saltar los fragmentos de vidrio que aún no habían caído. El rostro del séptimo guerrero quedó desollado en un colador sangriento por la tormenta de fragmentos, antes de que una espada le atravesara el cráneo. Mientras el lanzallamas del noveno guerrero escupía fuego azul cobalto, el caballero usaba el cuerpo del octavo guerrero como escudo. El caballero giró, cercenando las rodillas del noveno guerrero, y el gigante, al caer, aplastó 9 espejos mágicos más. La esgrima del caballero era la definición misma de este arte clásico de la guerra. El impulso de cada golpe guiaba inevitablemente su escudo para cubrir cualquier abertura, y antes de que el ímpetu de cada estocada se desvaneciera, las juntas de su armadura ya se habían microajustado a un ángulo que desviaba cualquier golpe. Una fusión perfecta de ataque y defensa, sin ningún matiz personal. Era habilidad en su forma más pura, con el único propósito de matar. Ángeles oscuros. Rugió de nuevo el hechicero, y la figura que tenía ante él se superpuso con la del caballero negro que lo había perseguido por los 500 mundos hacía 10.000 años. Su voz estaba llena de terror. El hechicero siempre había menospreciado a los sucesores que lucharon por el falso emperador. Gritaban por el imperio. Pero nunca habían visto el imperio tal como era en realidad. No habían experimentado ese gran campo de batalla. Solo un fanatismo infundado, una creencia insensata inculcada por fuerzas externas. Ni siquiera sabían qué aspecto tenían el falso emperador y los primarcas. No entendían lo que había representado esa gran cruzada. Pero ahora, al observar al caballero negro que cargaba hacia él, al bibliotecario de los 1000 hijos que lo había dominado en el reino psíquico, no había ira por una fe profanada, ni un impulso fanático por aniquilar a un traidor. Solo había desprecio, como si estuvieran mirando a la escoria que había traicionado a la raza humana, una piara de cerdos estúpidos que se habían cortado su propia ruta de escape. Igual que aquellos que habían visto el verdadero rostro del falso emperador y del imperio, pero aún así habían decidido luchar por ellos.
Señor del cambio, preservadme, ¿en qué era acabo de embarcar? Los herejes cayeron uno tras otro. Ahora, él era el único que quedaba en pie. ¿Por qué? El hechicero no lo entendió. Porque estos recuerdos, que deberían haber sido borrados por el tiempo, me atacan nuevamente. Arturo. La voz de Ramsés resonó en el canal privado de los transmigradores. Había destruido por completo el hechizo de teletransportación y destrozado el escudo psíquico del hechicero, indicándole a su compañero que lo callara rápidamente. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Su don Chechiano es visión del nombre verdadero o algo así? ¿Cómo es tan preciso con sus llamadas? No era como si llevaran Soy XXX escrito en la cara. ¿Cómo lo vio a simple vista? Si todos eran así, ¿cómo se suponía que operarían en el imperio en el futuro? Ramsés instintivamente examinó su entorno con su vista demoníaca. Tras confirmar que no había presencias indeseables, respiró aliviado. Agradecía que Arturo tuviera el control absoluto sobre la recopilación de información de la nave. Al menos no tenían que preocuparse de que esta conversación fuera grabada y transmitida por el sistema de comunicación de la nave. Admitido. Grieta. Un espejo que acababa de caer se hizo añicos de nuevo. El caballero, tras acabar con todos los guardias, se giró. Un resplandor carmesí destellaba en sus lentes. Otro ataque a corta distancia. Inesperadamente, el bastón cubierto de escarcha impactó contra la hoja. El enorme cuerpo del hechicero salió volando por el impacto. La aterradora fuerza supresora descendió de nuevo. La perfecta fusión de ataque y defensa del caballero dejó al hechicero sin posibilidad de contraatacar. Solo pudo confiar en sus poderes precognitivos para apenas resistir. ¿Pero qué importancia tenía la precognición? Sonido metálico. Desvió el ataque del bastón contra su placa pectoral, y el campo defensivo cumplió su función a la perfección. Una hendidura precisa y sin emociones se produjo de nuevo. Ante tal disparidad de habilidades, su enfrentamiento solo podía tener un resultado. Romper. Con un sonido de agudeza excepcional, en el noveno choque de sus armas, el bastón de cristal finalmente se rompió. El caballero blandió su espada. Un golpe cortó ambos brazos, sin dejar camino para un contraataque. Un golpe le cortó ambas piernas, sin dejar camino para escapar. Un golpe le destrozó la garganta y la lengua, sin dejarle posibilidad de pronunciar sus blasfemias. Y en ese momento, el hechicero portador de la palabra, todavía cayendo por el aire, finalmente vio que cada fragmento de cada espejo reflejaba la misma imagen: su derrota. Y con ella llegó la risa loca del señor del cambio, resonando desde el misterioso empíreo. Era la alegría de descubrir por fin un acertijo sin resolver desde hacía mucho tiempo. Cambio, este es un cambio que ni siquiera nosotros podíamos prever, exclamó el señor del cambio. Observó la realidad desde su trono en el santuario de las mentiras de 9 niveles, a través de los ojos del insensato hechicero. La alegría por la derrota del hechicero fue un pequeño placer, pero las 4 figuras que ahora contemplaba eran un deleite sin precedentes. En los 0,09 segundos que dedicó a observar a los 4 con sus 90.000 ojos compuestos, observó simultáneamente los 99 momentos en que se dividía cada intervalo de 0,09 segundos. Cada momento desplegaba un laberinto de pensamientos dentro de su dominio cristalino, donde cada posibilidad se desbocaba. El caballero silencioso y el hechicero seguro y reflexivo. El guerrero iracundo y el estratega maestro. Corrupto, despertado, autodestructivo, incluso revirtiendo la contaminación del mismísimo empíreo. Luego, sin dudarlo, difundió esta información a los demás dioses. En un instante, los otros 3 poderes ruinosos comprendieron el significado del acto del anatema de forzar un camino a través de la disformidad. El ser que había encontrado 20 tesoros en el Inmaterium ahora había escondido 4 nuevos premios. Los 4 dioses miraron a los primarcas demonios a sus costados. Los 4 no se quedarían de brazos cruzados. Sus emociones provocaron una violenta tempestad en la disformidad, haciendo retroceder una fracción de segundo a la sombra que se acercaba. El señor del cambio observaba todo esto con satisfacción. Estaba tejiendo una red en la que incluso él mismo se perdería. Como solo había vislumbrado estas figuras, no podía ver su futuro. Esos supuestos futuros eran meras simulaciones basadas en datos fragmentados. Nadie podía garantizar su veracidad. Pero esto no impidió que el señor del cambio compartiera generosamente esta información.
De su cuerpo retorcido brotaban constantemente nuevas lenguas, cantando futuros contradictorios. A Seemch no le gustaba que una profecía se cumpliera. Disfrutaba de la fatal confianza que los mortales, e incluso los dioses, desarrollaban tras descubrir una verdad a medias. Como la inquisidora en ese mismo momento, agarrando la cabeza de una raza antigua, convencida de que todavía tenía el control. Qué hermoso, esa desesperación nacida del autoengaño. Su alegría nunca provino de la victoria, sino del desequilibrio creado por la brecha de información en cada interacción entre los seres vivos. Mientras los demás dioses empezaban a luchar por el legado del anatema, él entretejía cada detalle de su lucha como parte de su plan. Toda decisión es una mentira, toda mentira es un recipiente para una verdad superior, y cuando cada recipiente se rompe, lo que se derrama no es una respuesta, sino un plan más oculto. Cuando los dioses y los mortales se regocijaron al descifrar el plan de Seench, él estaba usando su autosatisfacción para alimentar el río de sabiduría que fluía bajo su trono. Dentro de incontables años, quizá algún dios o mortal vislumbre la verdadera conspiración de Seench, pero para entonces, los tesoros del anatema ya estarán en su laberinto. Entonces, se acurrucará a la sombra del trono dorado y saboreará el vino amargo elaborado a partir de la vacilación momentánea del anatema. Observó con satisfacción su pergamino en constante cambio y lleno de procesos contradictorios. Todo es parte del plan. Entonces, vio al señor de bronce en el Empíreo emitir un rugido de júbilo. El dios de la guerra fue el primero en levantarse de su trono. Una gota de sangre resbaló por su hacha de bronce, reflejando 8 imágenes diferentes. Cada reflejo era una lápida para un posible futuro para este planeta. Y en los márgenes de su pergamino, escribió el final de la historia. Jejeje, todo va según lo previsto. Como era de esperar, nos han detectado, se escuchó la voz de Ramsés a través del comunicador del equipo. ¿Estamos en la mira de los 4 dioses? Preguntó Arturo, levantando el cuerpo procesado del hechicero. Pensó que había sido demasiado lento. Sí. Así como el emperador podía observarnos a través de las hermanas, los 4 pueden vernos a través de los ojos de sus seguidores. Como dios de la sabiduría, Seemch es naturalmente mucho más perspicaz que los otros 3, dijo Ramsés, observando la conmoción en el Empíreo. Parecía que Seemch ya había difundido la noticia de su existencia. Los 4 dioses estaban alborotados. Interceptó discretamente algunos paquetes de información y descubrió que todos eran futuros inventados por Seemch. Se los envió a Romulus sin darle importancia. Falso. Este tipo simplemente lo calculó basándose en datos conocidos. Su conocimiento de nosotros se limita a las impresiones parciales que hemos mostrado a otros. Puedo ejecutar las mismas palabras clave y obtener exactamente los mismos resultados, respondió la voz de Romulus unos segundos después. Así que Seemch está difundiendo noticias falsas para engañar a sus hermanos y que jueguen, murmuró Karna sin poder evitarlo. ¿Cómo es que varios tiran del mismo banner de gacha y uno intenta engañar a los demás para que se compadezcan de él? ¿Existe algún riesgo específico? Preguntó Arthur. Los 4 no pueden vernos directamente. Apenas podemos comunicarnos con el emperador, incluso con nuestra cooperación, así que, naturalmente, no pueden proyectar su poder para influirnos directamente. Trátenlos como enemigos normales, dijo Ramsés. En lugar de preocuparnos por ellos, deberíamos preocuparnos más por si este planeta va a ser devorado por insectos. Corne seguía corriendo por la disformidad buscándolos. Era bastante cómico. Ramsés terminó su observación y tranquilizó a los demás. Tranquilo. Todo marcha como estaba previsto.